Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Venganza Perfecta. Estamos agradecidos por su continua audiencia. Antes de comenzar, díganos desde qué parte del mundo nos están viendo. Nos encanta conocer nuestro alcance global. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1, La llegada. Vicente Chente Muñoz estaba de pie junto a la ventana de su modesta casa de 2 pisos, viendo desaparecer el auto de la trabajadora social por la calle Roble. En el silencio que siguió, podía escuchar el suave llanto proveniente de la sala, donde Tomás, de 8 años, estaba sentado abrazando un oso de peluche desgastado, su única posesión restante de una vida que se había hecho pedazos hacía 2 semanas. Vicente había construido su reputación como consultor de seguridad a través de 15 años de precisión metódica. Primero en el ejército y luego en el sector privado. A sus 42 años, su rostro curtido y sus calculadores ojos grises reflejaban a un hombre que resolvía problemas con eficiencia quirúrgica. Pero al estar allí de pie, mirando al hijo de su hermano fallecido, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Hola, soldado», dijo Vicente, usando el apodo que le había puesto a Tomás durante sus visitas poco frecuentes. El niño levantó la vista con los ojos enrojecidos, lo que le recordó dolorosamente a Vicente a su hermano Miguel. «¿Recuerdas a la tía Patti?» Patricia Muñoz salió de la cocina, con su cabello castaño rojizo recogido en una práctica cola de caballo, vistiendo el uniforme quirúrgico azul pálido que marcaba su profesión como enfermera registrada. A sus 38 años, poseía el tipo de belleza discreta que había captado la atención de Vicente por primera vez hacía 12 años en un evento benéfico del hospital militar. Ella había estado trabajando como voluntaria allí. Él se estaba recuperando de heridas de metralla, y su noviazgo se había construido sobre el tierno cuidado de ella y la devoción agradecida de él. «Por supuesto que me recuerda», dijo Patti, acomodándose junto a Tomás con una facilidad practicada. «Vamos a cuidarte muy bien, cariño. Tu tío Vicente tiene que viajar por trabajo a veces, pero yo estaré justo aquí. Trabajo de noche en el hospital, así que tendremos mucho tiempo juntos durante el día». Tomás asintió en silencio, y Vicente sintió esa oleada familiar de gratitud por la naturaleza maternal de su esposa. Nunca habían podido tener hijos propios, una fuente de dolor silencioso que solo había fortalecido su vínculo. Ahora el destino les había dado la oportunidad de ser padres, aunque bajo las circunstancias más trágicas. «Ya he hablado con la señora Hernández, la vecina de al lado», continuó Patti, con voz suave y tranquilizadora. «Está jubilada y le encantan los niños. Ella te echará un vistazo cuando yo esté en el trabajo, y tiene los contactos de emergencia tanto de tu tío como los míos». Durante los días siguientes, Vicente vio a su esposa transformar su habitación de invitados en el santuario de un niño. Pintó las paredes de un azul alegre, armó una cama con forma de auto de carreras y llenó los estantes con juguetes y libros. Su dedicación le recordaba por qué se había enamorado de ella, la forma en que se entregaba completamente al cuidado de los demás. Pero a medida que pasaba la primera semana, Vicente comenzó a notar cambios en Tomás que le preocupaban. El niño, que había estado comiendo vorazmente durante sus primeros días con ellos, quizás compensando el caos del mes pasado, comenzó a apenas probar su comida. Se quejaba de dolores de estómago y parecía constantemente cansado, durmiendo siestas mucho más largas de lo que parecía normal para un niño activo de 8 años. «Quizás sea el estrés», sugirió Patti cuando Vicente expresó su preocupación. «Ha pasado por un trauma tremendo. Los niños procesan el duelo de manera diferente a los adultos. Dale tiempo». Vicente quería creerle. Como alguien que había presenciado los efectos del trauma de primera mano, entendía que el dolor podía manifestarse de maneras inesperadas. Pero su entrenamiento y evaluación de amenazas lo hacían naturalmente desconfiado de las coincidencias. Tomás había estado sano durante el breve tiempo que lo cuidaron inmediatamente después del funeral. El deterioro había comenzado solo después de que se establecieron en una rutina. «Creo que deberíamos llevarlo a un médico», dijo Vicente una noche mientras veían a Tomás luchar por terminar la mitad de un sándwich. «Soy una profesional médica, cariño», respondió Patti, aunque no de mala manera. «He estado monitoreando sus síntomas. No tiene fiebre. Su color es bueno y sigue ganando peso en general. A veces, el apetito de los niños fluctúa cuando se están adaptando a nuevos entornos. Aún así, algo roía los instintos de Vicente.
Había aprendido en el ejército a nunca ignorar esa voz persistente que susurraba advertencias. Demasiados buenos soldados habían muerto porque alguien había descartado sus presentimientos como paranoia. Ese fin de semana, mientras Patty trabajaba un turno doble en el hospital, Vicente pasó tiempo de calidad con Tomás, llevándolo al parque local y a las maquinitas. Lejos de la casa, el niño pareció animarse significativamente. Su energía regresó. Se rió de los chistes terribles de Vicente y devoró una pizza entera en el almuerzo. Me gusta más cuando estamos solo nosotros, dijo Tomás inesperadamente mientras caminaban a casa. La tía Patty es agradable, pero me hace sentir con sueño. El comentario golpeó a Vicente como una hoja fría entre las costillas. Se arrodilló al nivel de Tomás, estudiando el rostro del niño con cuidado. ¿Qué quieres decir con sueño? Después de que me da mis vitaminas, explicó Tomás con naturalidad. Dice que son especiales para ayudarme a crecer grande y fuerte como tú, pero me dan ganas de tomar siestas todo el tiempo. La presión arterial de Vicente se disparó. Ni él ni Patty habían hablado de vitaminas para Tomás. Hasta donde él sabía, el niño no estaba tomando ningún medicamento. Tomás, dijo con cuidado, ¿puedes mostrarme esas vitaminas cuando lleguemos a casa? Pero cuando regresaron a la casa, Patty ya estaba allí, había salido temprano del trabajo con dolor de cabeza. Los saludó con cálidos abrazos y comenzó inmediatamente a preparar el refrigerio de la tarde de Tomás, una rutina que Vicente ahora se daba cuenta de que nunca había presenciado realmente. Esa noche, mientras Patty dormía a su lado, Vicente miró el techo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mañana instalaría una cámara de seguridad en la cocina. Se dijo a sí mismo que era solo para tranquilizarse, para demostrar que su naturaleza sospechosa le estaba ganando. No tenía idea de que las imágenes que estaba a punto de capturar revelarían una traición tan profunda que lo transformaría de un esposo protector en algo mucho más peligroso. Capítulo 2. La verdad oculta. Vicente pasó la mañana del lunes en su oficina, aparentemente revisando protocolos de seguridad para un nuevo cliente, pero en realidad investigando el equipo de vigilancia más sofisticado que el dinero pudiera comprar. Su empresa, Consultoría de Seguridad Muñoz, se especializaba en la prevención del espionaje corporativo, lo que significaba que tenía acceso a tecnología de grado militar que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Seleccionó un sistema de cámara estenopeica tan avanzado que podía grabar en resolución 4K siendo prácticamente indetectable. La lente era más pequeña que el borrador de un lápiz y podía ocultarse dentro de algo tan inocuo como un detector de humo. Lo más importante era que transmitía directamente a su servidor encriptado, lo que significaba que podía monitorear la señal de forma remota desde su teléfono. Para el martes por la tarde, el sistema estaba instalado y operativo. Vicente había colocado cámaras en la cocina, la sala y el dormitorio de Tomás, diciéndose a sí mismo que simplemente estaba siendo minucioso. Si Tomás estaba teniendo algún tipo de episodio médico, las imágenes podrían ayudar a los médicos a identificar patrones que no podían ver de otra manera. Las grabaciones del primer día no mostraron nada inusual. Patty preparó el desayuno y el almuerzo de Tomás con su cuidado típico, lo ayudó con la tarea y le leyó cuentos antes de su siesta. Vicente se sintió tonto por sospechar de su esposa. ¿De qué exactamente? Ni siquiera estaba seguro de lo que había temido encontrar. Pero el jueves por la mañana, todo cambió. Vicente estaba en una reunión con un cliente cuando su teléfono vibró con una alerta de movimiento de la cámara de la cocina. Lo miró distraídamente, esperando ver a Patty preparando el almuerzo. En cambio, observó a su esposa sacar una pequeña botella marrón de su bolso y medir cuidadosamente varias gotas de un líquido transparente en el jugo de naranja de Tomás. La botella no tenía marcas y Patty la manejaba con el tipo de precisión cuidadosa que usaba al administrar medicamentos en el hospital, pero se suponía que Tomás no estaba tomando ningún medicamento. Vicente había preguntado específicamente sobre esto durante sus conversaciones con la trabajadora social. Con las manos temblando ligeramente, Vicente se excusó de la reunión y encontró una oficina privada donde pudiera revisar las imágenes con más cuidado. Vio a su esposa revolver el jugo adulterado y luego llamar a Tomás para almorzar. El niño lo bebió obedientemente, y en 20 minutos, estaba luchando por mantener los ojos abiertos. Solo una pequeña siesta, cariño. La voz de Patty se escuchó claramente en el audio. Te sentirás mejor cuando despiertes.
El entrenamiento militar de Vicente entró en acción, reprimiendo la confusión emocional y enfocando su mente en la recopilación de inteligencia. Necesitaba más información antes de poder actuar. Lo que fuera que Patty estuviera haciendo, estaba siendo cuidadosa y metódica al respecto. Esto no era un lapso momentáneo de juicio. Era un patrón. Durante la semana siguiente, Vicente documentó todo. Patty administraba la sustancia desconocida a diario, siempre cuando pensaba que no la observaban. A veces iba en el jugo de Tomás, a veces en su sopa y una vez en un vaso de leche con chocolate. La dosis parecía cuidadosamente calculada, lo suficiente para adormecer al niño y dejarlo letárgico, pero no lo suficiente para causar síntomas obvios que desencadenaran una visita al hospital. Pero el descubrimiento más perturbador llegó el martes siguiente. Vicente estaba revisando las imágenes de la noche anterior cuando captó algo que le heló la sangre. Después de acostar a Tomás, Patty había hecho una llamada telefónica. «Está funcionando perfectamente», dijo ella, con voz baja pero clara en la grabación. «Está débil y cansado todo el tiempo ahora, pero no lo suficientemente enfermo como para despertar sospechas. Vicente cree que es solo dolor y adaptación». Hubo una pausa mientras escuchaba a quienquiera que estuviera al otro lado. «Sé que tenemos que ser pacientes», continuó. «Pero la póliza es sustancial, y he sido muy cuidadosa con la documentación. Un niño de su edad con el trauma que ha experimentado. Cuando suceda, parecerá completamente natural». Vicente sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. «Póliza. Documentación». Su esposa hablaba de Tomás como si fuera algún tipo de inversión. «Sí, yo también te extraño», dijo Patty, su voz tomando un tono completamente diferente. «Pero no podemos arriesgarnos a que Vicente sospeche. Está entrenado para notar cosas y ya está haciendo preguntas sobre la salud de Tomás. Solo necesitamos unas semanas más y luego podremos estar juntos debidamente». La llamada terminó y Vicente vio a su esposa revisar su apariencia en el espejo del pasillo antes de subir las escaleras a su dormitorio, donde se acostaría junto a él y fingiría ser la mujer amorosa y cariñosa con la que se había casado. Vicente se sentó en su oficina hasta el amanecer, revisando las imágenes una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación alternativa para lo que había presenciado. Pero la evidencia era innegable. Su esposa estaba envenenando lentamente a su sobrino, y tenía un cómplice, alguien con quien estaba involucrada románticamente, alguien que la estaba ayudando a planear cualquier muerte natural que tuvieran en mente para Tomás. La traición cortó más profundo que cualquier herida física que hubiera recibido jamás. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo, algo frío, calculador e infinitamente peligroso. Vicente había pasado toda su vida adulta protegiendo a la gente de amenazas. Ahora descubría que la mayor amenaza para su familia vivía bajo su propio techo. Mientras el sol salía sobre la calle Roble, Vicente comenzó a planear su respuesta. No simplemente confrontaría a Patty ni la entregaría a la policía. Eso sería demasiado limpio, demasiado misericordioso para alguien que había violado cada confianza sagrada. Patty y su cómplice querían jugar con vidas inocentes. Entonces Vicente les mostraría lo que significaba ser un jugador en un juego donde lo que estaba en juego era la vida y la muerte, y donde él tenía todas las cartas. Capítulo 3. La investigación. Vicente pasó el fin de semana en su taller del sótano, aparentemente organizando sus herramientas mientras en realidad planeaba la operación más importante de su vida. Arriba, podía escuchar a Patty leyéndole cuentos a Tomás antes de dormir. Su voz suave y cariñosa, la misma voz que había discutido fríamente la muerte natural del niño solo unos días antes. El lunes por la mañana, Vicente implementó la primera fase de su investigación. Mientras Patty dormía después de un turno de noche, extrajo cuidadosamente una muestra del líquido transparente de la botella en su bolso, usando una jeringa para sacar exactamente 2 mililitros. Su amigo, el doctor Mario Guzmán, toxicólogo en el laboratorio estatal, le debía varios favores de los días militares de Vicente. «Necesito que analicen esto», dijo Vicente, entregando el vial sellado durante su reunión de almuerzo. «Espectro completo y necesito que los resultados se mantengan completamente confidenciales». Guzmán, un hombre delgado con cabello prematuramente canoso, estudió la muestra con interés profesional. «¿Qué estoy buscando?» «Algo que causaría fatiga, letargo y una salud gradualmente en declive en un niño».
Algo que no aparecería en un análisis de sangre de rutina, pero que podría causar insuficiencia orgánica con el tiempo. La expresión de Guzmán se oscureció. Vicente, si esto es lo que creo que es, necesito confirmación primero. Vicente interrumpió. 48 horas. 24, prometió Guzmán. Y Vicente, si esto es lo que ambos sospechamos, más te vale estar listo para moverte rápido. Mientras esperaba los resultados del laboratorio, Vicente se centró en identificar al cómplice de Patty. El número de teléfono al que llamaba estaba registrado a una cuenta prepaga, pero Vicente tenía recursos que iban más allá de las capacidades civiles normales. Un contacto en la compañía de telecomunicaciones le debía un favor de un caso de espionaje corporativo. Y para el miércoles por la tarde, Vicente tenía un historial de ubicación del teléfono. El patrón era revelador. El teléfono pasaba la mayor parte de su tiempo en una dirección en Lomas del Río, un vecindario exclusivo a 15 minutos de su casa. Los registros de propiedad mostraban que la casa pertenecía a Daniel Rivera, un investigador de seguros de 45 años que trabajaba para Seguros Cumbre. Seguros. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad enfermiza. Vicente pasó la noche del miércoles vigilando la casa de Rivera usando habilidades perfeccionadas durante innumerables operaciones militares. El hombre en sí no tenía nada de especial. Estatura promedio, cabello castaño ralo, el físico blando de alguien que pasaba sus días detrás de un escritorio. Pero cuando el auto de Patty entró en su camino de entrada a las 11:30 de la noche, Vicente sintió que la pieza final del rompecabezas encajaba en su lugar. A través de su teleobjetivo, vio a su esposa de 12 años besar a otro hombre con una pasión que no le había mostrado a él en meses. Estaban parados en la ventana de la sala de Rivera, silueteados contra la luz, y Vicente podía ver a Patty gesticulando animadamente mientras hablaba. Incluso desde la distancia, su lenguaje corporal transmitía emoción, anticipación, la actitud de alguien discutiendo un plan a punto de completarse. El jueves por la mañana trajo la confirmación de Guzmán. Es insulina, informó el toxicólogo sombríamente. Insulina farmacéutica de alto grado. En un niño no diabético, las dosis regulares causarían exactamente los síntomas que describiste. Letargo, confusión, estrés orgánico gradual. Si las dosis se aumentaran con el tiempo, parecería insuficiencia orgánica, terminó Vicente. Causas naturales. La belleza de esto desde el punto de vista de un asesinato es que la insulina se descompone rápidamente en el cuerpo. A menos que alguien supiera exactamente que buscar pocas horas después de la administración, nunca se detectaría en una autopsia. Vicente agradeció a Guzmán e inmediatamente comenzó la siguiente fase de su investigación. Usando los recursos de su compañía de seguridad, accedió a los registros de Tomás en el Departamento de Servicios Sociales del Estado. Lo que encontró allí hizo que sus manos se cerraran en puños. 3 semanas antes de que Miguel y su esposa murieran en su accidente automovilístico, alguien había contratado una póliza de seguro de vida de 10 millones de pesos, MXN, sobre Tomás. La beneficiaria figuraba como Patricia Muñoz, su tutora legal. La póliza había sido comprada a través de Seguros Cumbre, y el agente investigador que había aprobado la solicitud era Daniel Rivera. El alcance de la traición era asombroso. Patty y Rivera no habían tropezado simplemente en una aventura. Habían planeado el asesinato de Tomás antes de que el niño viniera a vivir con ellos. Habían estado esperando a que Miguel y Linda murieran, posicionándose para beneficiarse de la muerte de un niño de 8 años. Pero había más. Cavando más profundo en los registros de seguros, Vicente descubrió que la póliza tenía cláusulas específicas que duplicarían el pago si Tomás moría dentro del primer año debido a causas naturales relacionadas con trauma psicológico. Patty y Rivera habían diseñado el crimen perfecto. Un niño afligido muriendo lentamente por el estrés de perder a sus padres mientras su tía cariñosa documentaba cada síntoma para la compañía de seguros. Esa noche, Vicente se sentó en su estudio y comenzó a planear su destrucción. Había considerado simplemente matarlos a ambos. Sería bastante fácil organizar accidentes, y su entrenamiento militar ciertamente lo había preparado para tales acciones. Pero la muerte sería demasiado rápida, demasiado misericordiosa para lo que habían hecho. En cambio, Vicente decidió darles exactamente lo que querían, la muerte de Tomás. Pero la realidad sería muy diferente de su plan cuidadosamente elaborado.
Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar algo que habría aterrorizado a Patty y Rivera si lo hubieran sabido. Vicente Muñoz había pasado 2 años en inteligencia del ejército, especializándose en operaciones encubiertas profundas y guerra psicológica. Sabía cómo hacer que la gente se destruyera a sí misma. Cómo volver sus propias armas contra ellos. Cómo crear escenarios donde sus enemigos rogarían por la misericordia que negaron a otros. Patty y Rivera pensaban que estaban jugando un juego con la vida de un niño inocente. No tenían idea de que estaban a punto de convertirse en jugadores en un juego mucho más peligroso. Uno donde Vicente tenía todas las cartas y donde el único resultado posible era su aniquilación completa. Mientras comenzaba a redactar la primera fase de su plan, Vicente se permitió una sonrisa fría. Para cuando terminara, Patty y Rivera entenderían exactamente que se sentía estar indefenso, atrapado y muriendo lentamente mientras alguien en quien confiaban observaba sin piedad. El juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. El arquitecto de la venganza. El viernes por la mañana, Vicente llamó al trabajo para reportarse enfermo, era la primera vez que lo hacía en 3 años. En lugar de dirigirse a su oficina, condujo hasta una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad donde guardaba equipos que la mayoría de los consultores de seguridad nunca necesitarían. La unidad contenía equipos de vigilancia adquiridos a través de canales de excedentes militares, equipos de comunicación que operaban en frecuencias encriptadas y otras herramientas que existían en las zonas grises entre las aplicaciones civiles y militares. Más importante aún, contenía archivos detallados sobre técnicas de operaciones psicológicas que había aprendido durante su tiempo en la inteligencia del ejército. Vicente siempre había sido minucioso en su mantenimiento de registros, y ahora esa naturaleza metódica le serviría bien. Pasó la mañana revisando estudios de casos sobre manipulación psicológica, enfocándose específicamente en operaciones diseñadas para hacer que los objetivos se autodestruyan. La clave, recordaba de su entrenamiento, era crear escenarios donde las propias acciones del enemigo condujeran a su caída. No bastaba con simplemente derrotarlos, había que obligarlos a derrotarse a sí mismos. Para el mediodía, Vicente había esbozado un plan que desmantelaría sistemáticamente las vidas de Patty y Rivera, mientras les daba la ilusión de que estaban teniendo éxito. La fase 1 comenzaría de inmediato. Esa tarde, mientras Patty estaba en el trabajo, Vicente hizo varias llamadas desde teléfonos indetectables. La primera fue al Departamento de Investigación de Fraudes de Seguros Cumbre. Me gustaría reportar una actividad sospechosa con respecto a una póliza de seguro de vida, le dijo al investigador, disfrazando su voz con técnicas aprendidas en operaciones encubiertas. Póliza número 7749 Alfa Delta a nombre del menor Tomás Muñoz. La beneficiaria parece estar administrando sustancias no autorizadas a la parte asegurada. El investigador pidió detalles y Vicente proporcionó la información justa para desencadenar una investigación interna sin revelar su propia participación. Sabía que las compañías de seguros se tomaban el fraude extremadamente en serio, especialmente cuando implicaba la muerte de un niño. Su segunda llamada fue a la línea de denuncia anónima del Consejo Médico Estatal. Quiero reportar a una enfermera registrada que parece estar administrando medicamentos no recetados a un niño bajo su cuidado. La enfermera es Patricia Muñoz, número de licencia. Proporcionó la información de la licencia de Patty de memoria, junto con descripciones cuidadosamente redactadas de lo que había observado. La tercera llamada fue al supervisor de Daniel Rivera en Seguros Cumbre. Usando un disfraz de voz diferente, Vicente reportó preocupaciones sobre un investigador que podría estar aprobando pólizas fraudulentas. Proporcionó detalles específicos sobre el momento de la póliza de Tomás y el papel de Rivera en su aprobación. Cada llamada estaba diseñada para plantar semillas de sospecha que crecerían lentamente, creando presión tanto sobre Patty como sobre Rivera sin revelar la fuente de la investigación. Asumirían que era mala suerte al azar, sin sospechar nunca que el tutor de su víctima estaba orquestando su caída. Esa noche, Vicente comenzó a implementar la fase 2 de su plan. Necesitaba que Tomás pareciera decaer más rápidamente, pero sin dañar realmente al niño. La solución provino de sus contactos médicos. Un amigo farmacéutico le debía un favor y estaba dispuesto a proporcionarle cápsulas de sangre teatral y otras sustancias inofensivas que podían simular síntomas graves. Durante el fin de semana, mientras Patty trabajaba sus turnos nocturnos, Vicente le enseñó un juego a Tomás. Vamos a jugarle una broma a la tía Patty, explicó. Cuando te dé tus vitaminas, quiero que muerdas esto.
Le mostró al niño las cápsulas de sangre. Hará que salga sangre falsa de tu boca como en las películas. Luego finges sentirte enfermo y yo vendré corriendo. Es nuestro juego secreto. Órale. Tomás, encantado de ser incluido en lo que parecía una broma elaborada, aceptó con entusiasmo. Vicente sintió una punzada de culpa por involucrar al niño, pero se recordó a sí mismo que Tomás ya estaba siendo envenenado. De esta manera, al menos, el niño estaría protegido mientras aparentaba deteriorarse. El lunes por la mañana trajo los primeros frutos de la guerra psicológica de Vicente. Patty recibió una llamada del consejo médico solicitando una entrevista sobre sus prácticas de enfermería. Lo manejó bien, manteniendo la compostura, pero Vicente pudo ver el estrés en la forma en que le temblaban las manos al colgar el teléfono. ¿De qué se trataba?, preguntó él, fingiendo una preocupación casual. Solo cosas de rutina, respondió Patty, pero su voz era ligeramente más aguda de lo normal. A veces hacen auditorías aleatorias a enfermeras que trabajan con niños. Nada de qué preocuparse. Esa tarde, mientras Patty le administraba las vitaminas a Tomás, el niño mordió la cápsula de sangre tal como se le indicó. El efecto fue dramático. La sangre pareció brotar de su boca mientras colapsaba, aparentemente inconsciente. El grito de Patty hizo que Vicente saliera corriendo de su estudio. Encontró a su esposa arrodillada junto a Tomás, con el rostro blanco de pánico. No sé qué pasó, jadeó ella. Estaba bien hace un segundo y luego. Vicente determinó rápidamente que Tomás respiraba normalmente y que su pulso era fuerte. La sangre ya comenzaba a desvanecerse a medida que la fórmula teatral se descomponía. Tenemos que llevarlo al hospital, anunció. Pero mientras se preparaban para salir, Tomás recuperó la conciencia, afirmando que se sentía bien excepto por un extraño sabor en la boca. Vicente insistió en una visita al hospital de todos modos, donde los médicos de urgencias no encontraron nada malo, exactamente como Vicente había esperado. El incidente sirvió para múltiples propósitos. Escaló la aparente gravedad de la condición de Tomás, lo que aceleraría cualquier línea de tiempo con la que Patty y Rivera estuvieran trabajando. Más importante aún, creó documentación médica de la salud deteriorada de Tomás, lo cual sería crucial para las fases posteriores del plan de Vicente. Esa noche, Patty hizo otra llamada a Rivera. Algo está sucediendo más rápido de lo que esperábamos, dijo, con la voz tensa por el estrés. Tal vez deberíamos reconsiderar los tiempos. Mantén la calma. La voz de Rivera llegó claramente al equipo de vigilancia de Vicente. Estas cosas pasan con la insulina. El cuerpo puede volverse más sensible con el tiempo. En todo caso, esto confirma que nuestro enfoque está funcionando. ¿Pero y si Vicente sospecha? Ya está haciendo más preguntas sobre la salud de Tomás. Entonces aceleramos el plan. Unas pocas semanas más a lo mucho, la póliza pagará y podremos desaparecer juntos como planeamos. Vicente se permitió una sonrisa fría mientras escuchaba su conversación. Pensaban que se estaban adaptando a complicaciones inesperadas, pero en realidad estaban bailando al ritmo de su coreografía. Cada movimiento que hacían los llevaba más profundo a su trampa. La fase 3 de su plan comenzaría mañana, y para cuando se completara, Patty y Rivera se encontrarían en una posición donde su única opción sería destruirse mutuamente. El titiritero estaba listo para hacer bailar a sus piezas. Capítulo 5. La trampa se cierra. El martes por la mañana, Vicente recibió una llamada que marcó el comienzo del desmoronamiento de sus enemigos. El interlocutor se identificó como el agente Reynoso, de la Unidad de Investigación de Fraudes de Seguros Cumbre. Señor Muñoz, hemos recibido información preocupante sobre la póliza de seguro de su sobrino. ¿Sería posible programar una reunión con nosotros? Vicente fingió confusión a la perfección. No sabía que Tomás tuviera una póliza de seguro. Mi esposa maneja la mayor parte del papeleo relacionado con su cuidado. Ya veo. ¿Sería posible hablar con ambos juntos? Quizás esta tarde. Vicente accedió a una reunión a las 3 de la tarde, luego llamó inmediatamente a Patty al hospital. Cariño, tenemos que hablar sobre el seguro de Tomás. Alguien de la compañía quiere reunirse con nosotros hoy. El silencio al otro lado fue revelador. Cuando Patty finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. No entiendo.
¿Qué tipo de reunión? Algo sobre la póliza que contrataste para él. Ni siquiera sabía que habías hecho eso. Es solo protección estándar, Vicente, dado lo que pasó con sus padres. Pensé que era responsable asegurarme de que estuviera cuidado si algo le sucedía mientras está bajo nuestra custodia. Era una explicación razonable, pero Vicente podía escuchar el estrés bajo sus palabras. Pasaré por ti a las 2:30, dijo. Manejaremos esto juntos. La reunión tuvo lugar en la estéril sala de conferencias de Seguros Cumbre. La agente Reynoso era una mujer de aspecto profesional, de unos 40 años, que expuso la situación con precisión clínica. Hemos recibido acusaciones de que la parte asegurada puede estar recibiendo tratamientos médicos no autorizados, explicó. Como parte de nuestra investigación, necesitaremos entrevistarlos a ambos por separado, y es posible que requiramos un examen médico independiente del niño. Patty mantuvo su compostura admirablemente, explicando su experiencia en enfermería y su preocupación por el bienestar de Tomás, pero Vicente, entrenado para leer microexpresiones e indicadores de estrés, podía ver el miedo en sus ojos. Más importante aún, las preguntas de la agente Reynoso revelaron que alguien había proporcionado información muy específica sobre el momento de la póliza, los montos involucrados y la relación entre la beneficiaria y el investigador que la había aprobado. Los avisos anónimos de Vicente estaban dando frutos. Después de la reunión, Patty estuvo callada durante el viaje a casa. Vicente, dijo finalmente, necesito decirte algo sobre Daniel Rivera. El pulso de Vicente se aceleró, pero mantuvo su voz neutral. ¿Quién es Daniel Rivera? Es el investigador que manejó la póliza de Tomás. Yo lo conocía de antes. Trabajamos juntos brevemente en el hospital hace unos años antes de que se mudara a los seguros. Cuando solicité la póliza, mencioné que habíamos trabajado juntos y él agilizó el proceso. Era una media verdad magistral, reconociendo su conexión mientras ocultaba su verdadera naturaleza. ¿Debería preocuparme por un conflicto de intereses? Preguntó Vicente. No es nada de eso. Pero con esta investigación, me preocupa que intenten inventar algo sobre nuestra relación profesional. Esa noche, Vicente observó a través de su sistema de vigilancia cómo Patty hacía una llamada de emergencia a Rivera. Su parte de la conversación era frenética. Saben lo de nosotros. No lo de nosotros, pero saben que tenemos una conexión. Alguien les ha estado pasando información. La respuesta de Rivera, capturada a través de una sofisticada mejora de audio, estaba igualmente estresada. ¿Quién podría saberlo? Hemos sido cuidadosos con todo. No lo sé, pero esto no puede ser coincidencia. Primero el consejo médico, ahora esto. Alguien nos está vigilando. Tal vez deberíamos abortar. Desaparecer antes de que esto empeore. ¿Con qué dinero? ¿Espetó Patty? Hemos invertido todo en este plan. Si huimos ahora, no tendremos nada. Mejor nada que la prisión. Solo déjame pensar. Tal vez todavía hay una manera de salvar esto. Vicente sonrió mientras escuchaba su creciente pánico. La fase 4 de su plan los empujaría más allá del punto de quiebre. El miércoles por la mañana, Vicente hizo otra serie de llamadas indetectables. La primera fue a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud, reportando la adquisición sospechosa de insulina de grado farmacéutico por parte de una enfermera con acceso a suministros hospitalarios. La segunda fue a la exesposa de Rivera, un dato que Vicente había descubierto durante su investigación de antecedentes. Señora Rivera, habla el detective Juárez de la Unidad de Fraudes de Seguros. Estamos investigando las actividades de su exesposo en Seguros Cumbre. Me pregunto si podríamos discutir su situación financiera durante sus procedimientos de divorcio. La mujer estaba ansiosa por cooperar, aparentemente albergando un resentimiento significativo hacia su exmarido. Proporcionó detalles sobre activos ocultos, estados financieros falsificados durante su divorcio y el historial de Daniel de recortar esquinas éticas para cerrar tratos. Para la tarde, tanto Patty como Rivera estaban recibiendo llamadas de múltiples agencias. La presión aumentaba exponencialmente y su plan cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. Esa noche, Tomás realizó su truco de la cápsula de sangre nuevamente, esta vez durante la cena. El momento fue perfecto.
Patty acababa de administrarle sus vitaminas cuando él de repente se agarró el estómago y la sangre comenzó a brotar de su boca. Esta vez, Vicente llamó al 911. El viaje en ambulancia al hospital fue una obra maestra de guerra psicológica. Vicente se sentó en la parte trasera con Tomás, sosteniendo su mano mientras el niño continuaba su actuación, todo mientras observaba el rostro de Patty desmoronarse con cada minuto que pasaba. En el hospital, los médicos de urgencias realizaron pruebas exhaustivas mientras Vicente mantenía su papel de tutor preocupado. La doctora Sara Cantú, la médico tratante, lo llevó aparte para una conversación privada. Señor Muñoz, necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Ha estado Tomás en contacto con algún medicamento del que usted tenga conocimiento? Específicamente, ¿alguien le ha estado dando algo que no fue recetado? El ritmo cardíaco de Vicente se aceleró, pero no por miedo, sino por anticipación. ¿Qué tipo de medicamentos? Encontramos rastros de insulina en sus análisis de sangre. En un niño no diabético, eso es extremadamente preocupante. La insulina en la dosis incorrecta puede causar exactamente los síntomas que ha descrito: letargo, confusión, y en casos extremos, convulsiones o coma. ¿Insulina? ¿Cómo conseguiría insulina? La expresión de la doctora Cantú era grave. Eso es lo que necesitamos determinar. Estoy obligada a reportar esto al DIF y a la policía. Alguien ha estado administrando insulina a su sobrino y en este punto tenemos que considerarlo intento de asesinato. Como si fuera una señal, Patty apareció en el pasillo fuera de la sala de consulta. A través de la ventana de vidrio, Vicente pudo ver su rostro palidecer al escuchar las palabras de la doctora Cantú. La trampa se había cerrado de golpe. En unas pocas horas, la policía estaría haciendo preguntas que Patty no podría responder sin implicarse a sí misma. Su única opción sería arrojar a Rivera a los leones, afirmando que él de alguna manera la había coaccionado para participar en el esquema. Pero Vicente había anticipado ese movimiento. La fase 5 de su plan aseguraría que cuando Patty intentara traicionar a su socio, descubriría que Rivera ya la había traicionado a ella. El acto final de su destrucción estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. La traición. El jueves por la mañana trajo el caos al hogar de los Muñoz. 2 detectives llegaron a las 7 de la mañana, seguidos por un investigador del DIF, seguido por la agente Reynoso de la compañía de seguros. Tomás, entrenado por Vicente, interpretó su papel a la perfección, un niño confundido y asustado que no entendía por qué los adultos hacían tantas preguntas. Patty manejó el interrogatorio inicial con admirable compostura, manteniendo su historia sobre la salud declinante de Tomás relacionada con el duelo y el trauma. Pero cuando la detective Morales, una mujer de mirada aguda con 20 años de experiencia, comenzó a hacer preguntas específicas sobre la insulina, la fachada de Patty comenzó a agrietarse. Señora Muñoz, como enfermera registrada, usted tiene acceso a insulina de grado farmacéutico en el hospital donde trabaja. ¿Es eso correcto? Sí, pero yo nunca. Quiero decir, nunca he tomado nada del hospital. Todo está estrictamente monitoreado. No estamos sugiriendo que haya robado nada, dijo la detective Morales con calma. Pero la insulina se puede obtener a través de recetas legítimas, incluso para pacientes no diabéticos, si alguien sabe cómo manipular el sistema. Vicente observó el rostro de su esposa con atención, notando las microexpresiones que revelaban su creciente pánico. Estaba empezando a darse cuenta de que su conocimiento médico, que pensaba que la protegería, en realidad la estaba incriminando. La entrevista continuó durante 2 horas, con los detectives haciendo preguntas cada vez más específicas sobre la rutina diaria de Tomás, su dieta y quién tenía acceso a sus alimentos y bebidas. Al final, Patty estaba visiblemente conmocionada. Después de que la policía se fue, Vicente encontró a su esposa sentada a la mesa de la cocina, mirándose las manos. Esto es una locura, dijo ella. Piensan que estoy envenenando a Tomás, a mi propio sobrino. Lo sé, cariño, respondió Vicente, interpretando su papel perfectamente. Pero la verdad saldrá a la luz. Si alguien le ha estado dando insulina, descubrirán quién. ¿Y si no me creen? ¿Y si piensan que mi experiencia médica me convierte en la sospechosa obvia? Vicente se sentó a su lado, tomándole las manos. Patty, ¿hay algo que no me hayas dicho? ¿Cualquier cosa? Porque ahora es el momento de ser completamente honesta.
Por un momento, pensó que ella podría confesarlo todo. Su rostro pasó por una serie de emociones, miedo, culpa, cálculo. Pero al final, sus instintos de supervivencia ganaron. No, dijo firmemente. No hay nada que contar. He hecho todo lo posible para ayudar a Tomás a recuperarse de su trauma. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniel Rivera estaba teniendo su propia crisis. La campaña de presión cuidadosamente orquestada por Vicente había desencadenado múltiples investigaciones, y el supervisor de Rivera lo había puesto bajo licencia administrativa, pendiente de una revisión completa de sus casos recientes. Esa tarde, Vicente recibió una llamada que confirmó que sus enemigos comenzaban a volverse el uno contra el otro. El interlocutor era Rivera, aunque el hombre no sabía que estaba hablando con su objetivo. Señor Muñoz, soy Daniel Rivera de Seguros Cumbre. Necesito hablar con usted urgentemente sobre la póliza de su sobrino. Por supuesto, respondió Vicente. ¿Cómo puedo ayudar? Creo que puede haber información sobre su esposa que necesita saber. Información que podría ser relevante para la investigación actual. Acordaron reunirse en una cafetería en el centro, lejos de sus hogares. Vicente llegó temprano, posicionándose para observar el comportamiento de Rivera antes de hacer contacto. El investigador de seguros parecía demacrado, su apariencia usualmente pulcra estaba desaliñada, sus manos temblaban mientras bebía café. Cuando Vicente se presentó, el alivio de Rivera fue palpable. Señor Muñoz, quiero que sepa que traté de evitar esta situación, pero su esposa. Ella podía ser muy persuasiva. Vicente mantuvo una expresión de preocupación confusa. No estoy seguro de entender. La póliza de seguro de su sobrino. Patricia se me acercó hace meses, antes de que el niño viniera a vivir con ustedes. Dijo que quería asegurarse de que estuviera protegido financieramente si algo le sucedía. Pero por la forma en que hablaba de ello, parecía casi ansiosa de que algo sucediera. Era una traición magistral, diseñada para salvar el propio pellejo de Rivera pintando a Patty como la autora intelectual. Específicamente preguntó sobre pólizas que pagarían por muertes naturales causadas por condiciones médicas. Dijo que estaba preocupada por la salud mental de Tomás, que los niños que pierden a sus padres a veces se rinden. ¿Estás sugiriendo que mi esposa planeó que Tomás muriera? Preguntó Vicente, inyectando la cantidad justa de asombro en su voz. Estoy diciendo que parecía saber más sobre los pagos de seguros por muertes infantiles de lo que la mayoría de la gente sabría. Y cuando procesé la póliza, insistió en cláusulas específicas que maximizarían el pago si el niño moría dentro del primer año. Rivera se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. Señor Muñoz, creo que su esposa puede haber estado planeando esto durante mucho tiempo. El momento de todo, la forma en que manejó la solicitud, las preguntas específicas que hizo. Debería haberlo reportado entonces, pero me convenció de que solo estaba siendo minuciosa. Era exactamente la traición que Vicente había orquestado. Al hacer creer a Rivera que la sospecha se cerraba sobre él, había motivado al hombre a arrojar a Patty bajo el autobús para salvarse a sí mismo. Ahora, todo lo que Vicente tenía que hacer era guiar esa traición en la dirección correcta. Si sospechaba algo, ¿por qué no lo reportó? Preguntó Vicente. El rostro de Rivera se enrojeció. Patricia y yo habíamos trabajado juntos antes en el hospital. Teníamos una relación profesional, y pensé que podría estar malinterpretando la situación. Pero ahora, con la investigación policial y la evidencia de envenenamiento por insulina. ¿Cree que mi esposa ha estado envenenando a Tomás? Creo que es capaz de hacerlo, dijo Rivera. Y creo que puedo haberla ayudado inadvertidamente al aprobar una póliza que la recompensaría por ello. Esa noche, Vicente compartió la conversación con Patty, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de su papel en organizarla. Mientras hablaba, observó el rostro de su esposa pasar por el asombro, la ira y finalmente el cálculo frío. Está mintiendo, dijo ella rotundamente. Está tratando de salvarse a sí mismo culpándome a mí. ¿Pero por qué mentiría sobre algo tan específico? Porque él es quien sugirió la póliza de seguro en primer lugar. Se me acercó en el hospital, dijo que podía configurar algo que protegería a Tomás financieramente. Yo estaba de duelo por mi cuñado, no pensaba con claridad, y él se aprovechó de eso. Fue una recuperación rápida,
pero Vicente pudo ver la desesperación en sus ojos. Patty se estaba dando cuenta de que su plan cuidadosamente construido se estaba derrumbando, y su única esperanza era destruir a Rivera antes de que él pudiera destruirla a ella. Vicente, dijo ella, buscando sus manos. Creo que Daniel ha estado manipulando toda esta situación. ¿Y si él es quien le ha estado dando insulina a Tomás? ¿Y si ha estado viniendo a la casa cuando estoy en el trabajo? La acusación era absurda. Rivera nunca había estado en su casa, y la vigilancia de Vicente habría capturado cualquier visita de ese tipo, pero podía ver la lógica desde la perspectiva de Patty, incriminar a Rivera por el envenenamiento mientras se presentaba a sí misma como otra víctima de su manipulación. Tenemos que decirle a la policía sobre esto, dijo Vicente, interpretando su papel a la perfección. Sí, acordó Patty, con voz cada vez más fuerte a medida que se convencía de su nueva historia. Necesitamos contarles todo sobre el comportamiento de Daniel, sus sugerencias sobre la póliza de seguro, su acceso a la insulina a través de sus conexiones laborales. Mientras su esposa comenzaba a construir su red de mentiras, Vicente sintió una fría satisfacción. Mañana implementaría la fase final de su plan. La fase que aseguraría que ambos enemigos se destruyeran completamente a sí mismos creyendo que se estaban destruyendo el uno al otro. El final del juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 7, la jugada final. El viernes por la mañana, Vicente hizo la llamada más importante de su campaña. Usando tecnología de alteración de voz, contactó tanto a Patty como a Rivera simultáneamente, organizando una conferencia telefónica sin que ninguno supiera que el otro estaba en la línea. Habla la detective Morales, dijo, imitando perfectamente los patrones de voz de la detective de policía. Hemos completado nuestro análisis de la evidencia y necesitamos que ambos vengan de inmediato. El Ministerio Público está preparando los cargos y ofrecemos una oportunidad de cooperación antes de que se realicen los arrestos. La respuesta fue un caos inmediato. Tanto Patty como Rivera comenzaron a hablar a la vez, cada uno tratando de explicar su inocencia mientras revelaban inadvertidamente su culpa. Más importante aún, cada uno podía escuchar la voz del otro, dándose cuenta de que ambos estaban en la llamada. ¿Daniel? La voz de Patty era aguda por la traición. ¿Qué haces en esta llamada? Patricia. Pensé que la detective dijo que yo era el único. Vicente había anticipado este momento y guió la conversación con experticia. Ambos son sospechosos en el intento de homicidio de Tomás Muñoz. Tenemos evidencia de envenenamiento por insulina, evidencia de fraude de seguros y evidencia de conspiración. Uno de ustedes irá a prisión por tentativa de homicidio. El otro podría obtener una sentencia más ligera por cooperación. El silencio que siguió fue eléctrico, cargado de tensión. Vicente casi podía escuchar sus pensamientos corriendo, cada uno calculando cómo salvarse destruyendo al otro. Detective, dijo Rivera con cuidado, ayer le conté al señor Muñoz sobre el comportamiento sospechoso de Patricia con respecto a la póliza de seguro. Tengo documentación de sus solicitudes, sus preguntas específicas sobre los beneficios por muerte infantil. ¡Maldito! Explotó Patty. Tú fuiste quien sugirió todo el asunto. Tú viniste a mí con el plan. Eso es una mentira y lo sabes. Tengo correos electrónicos tuyos, Patricia. Mensajes donde hablabas de resolver el problema de Tomás permanentemente. El corazón de Vicente se aceleró mientras los escuchaba destruirse mutuamente. No existían tales correos electrónicos. Él los habría encontrado durante su vigilancia, pero en su pánico, ambos estaban dispuestos a reclamar evidencia que no existía. Quiero inmunidad, dijo Patty de repente. Inmunidad completa y les contaré todo sobre el plan de Daniel. Ella no puede hacer tratos, gritó Rivera. Yo soy el que contactó al señor Muñoz ayer. Yo soy el que ha estado cooperando. Vicente los dejó discutir durante varios minutos más, cada acusación volviéndose más desesperada y más dañina. Luego, asestó el golpe final. Estamos terminando esta llamada, dijo con la voz de la detective. Ambos serán arrestados dentro de 1 hora. Si alguno de ustedes quiere hacer un trato, necesitará proporcionar evidencia concreta contra el otro. Documentación, grabaciones, pruebas físicas. Las acusaciones no son suficientes. Después de terminar la llamada, Vicente se recostó y esperó.
su equipo de vigilancia capturaría todo lo que sucediera a continuación, y estaba seguro de que sus enemigos proporcionarían exactamente la evidencia que necesitaba para destruirlos a ambos. No tuvo que esperar mucho. En 30 minutos, Patty estaba destrozando la casa, buscando cualquier cosa que pudiera implicar a Rivera. Encontró una botella de insulina escondida en su bolso e inmediatamente condujo a la casa de Rivera. Vicente la siguió a distancia, observando a través de teleobjetivos cómo su esposa golpeaba la puerta de Rivera. Cuando él respondió, su confrontación fue visible a través de la ventana de su sala. ¡Hijo de perra!, gritó Patty, sosteniendo la botella de insulina. «Esta es tu póliza de seguro. Se la voy a dar a la policía y les diré que la plantaste en mi bolso». «Esa es tu insulina, Patricia. Tú eres la enfermera. Tú eres la que tiene acceso». «Ya no. Renuncié a mi trabajo esta mañana y les dije que me has estado presionando para robar suministros médicos para ti». El rostro de Rivera palideció. «¿Hiciste qué?» «Les dije que estabas ejecutando algún tipo de esquema de fraude médico usando insulina robada y recetas falsificadas». «Ah, sí». Rivera tenía su propia opción nuclear. «¿Quieres reproducir grabaciones?» «He estado grabando todo desde que esto comenzó. Tengo horas de ti hablando sobre matar a Tomás, sobre cobrar el dinero del seguro, sobre cómo podríamos estar juntos una vez que el pequeño problema se resolviera». «Mentiroso. ¿Quieres escucharlo?» Rivera sacó su teléfono y reprodujo un archivo de audio. La voz de Patty se escuchó claramente: «Cuando esto termine, cuando Tomás se haya ido, tendremos 10 millones de pesos y nadie a quien rendir cuentas». La grabación era fabricada, Vicente podía notarlo por los artefactos de compresión de audio, pero Patty no. Su rostro se desmoronó al darse cuenta de que Rivera había estado planeando traicionarla desde el principio. «Me estabas grabando», susurró. «Todo este tiempo me estabas tendiendo una trampa, igual que me tendiste una trampa con tus correos falsos y tus mentiras a la policía». La discusión escaló rápidamente. A través de sus lentes, Vicente vio a Patty levantar la botella de insulina como un arma, amenazando con romperla sobre la cabeza de Rivera. Forcejearon brevemente y la botella se hizo añicos contra el piso de madera. «Ahora ambos caemos», gruñó Patty. «Sin evidencia, sin dinero del seguro, sin plan de escape. Ambos estamos destruidos». Pero estaba equivocada. Vicente había recolectado toda la evidencia que necesitaba. Y más importante aún, había grabado toda su confrontación. 2 personas confesando conspiración, intento de homicidio y fraude de seguros mientras se destruían mutuamente en el proceso. Mientras se acercaban las sirenas, alguien había llamado a la policía por el disturbio. Vicente condujo a casa para prepararse para el acto final de su venganza. Mañana, la detective Morales recibiría un paquete anónimo con secuencias de vídeo, grabaciones de audio y documentación de toda la conspiración. La evidencia sería abrumadora e innegable. Más importante aún, tanto Patty como Rivera serían arrestados sin nada más que acusaciones el uno contra el otro. Su traición mutua había eliminado cualquier posibilidad de cooperación o defensa compartida. Irían a juicio por separado, cada uno tratando de probar la culpa del otro, cada uno proporcionando testimonio que aseguraría la condena de ambos. Esa noche, Vicente se sentó en su estudio y revisó los frutos de su campaña. En 3 semanas, había destruido sistemáticamente a 2 personas que habían planeado asesinar a un niño inocente por dinero. Habían sido derrotados no por una fuerza superior, sino por su propia codicia, su propia voluntad de traicionar a cualquiera por beneficio personal. Tomás estaba a salvo. El dinero del seguro nunca se pagaría y se haría justicia. Pero más que eso, Vicente se había probado algo a sí mismo, que la traición siempre conllevaría un precio y que él era capaz de cobrar esa deuda con intereses. El juego estaba casi terminado. Solo quedaban los movimientos finales. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El sábado por la mañana, la detective Morales recibió un paquete sin marcas en la estación de policía. En su interior, encontró una memoria USB que contenía más de 40 horas de grabaciones de vigilancia, registros financieros detallados y grabaciones de audio que documentaban toda la conspiración contra Tomás Muñoz. La evidencia era tan completa que la oficina del Ministerio Público actuó de inmediato. Para el mediodía,
se habían emitido órdenes de arresto tanto para Patricia Muñoz como para Daniel Rivera por cargos de tentativa de homicidio, conspiración, fraude de seguros y puesta en peligro de un menor. Patty fue arrestada en casa, donde había estado empacando apresuradamente, aparentemente planeando huir. Los oficiales que la arrestaron la encontraron con 300,000 pesos en efectivo y un boleto de avión a Costa Rica, evidencia que sugería que tenía planes de escape independientes de Rivera. Rivera fue arrestado en su oficina, donde había estado intentando destruir documentos relacionados con la póliza de seguro de Tomás. Las cámaras de seguridad lo capturaron alimentando papeles en una trituradora, proporcionando evidencia adicional de obstrucción de la justicia. Para el sábado por la noche, ambos estaban bajo custodia, cada uno creyendo que el otro había proporcionado la evidencia que condujo a sus arrestos. Vicente pasó el fin de semana interpretando el papel del esposo y tutor conmocionado. Se reunió con investigadores de la policía, representantes de seguros y trabajadores del DIF, todo mientras mantenía una inocencia perfecta. Su actuación fue impecable, un hombre traicionado por su esposa, confundido por la revelación de sus crímenes, enfocado solo en proteger el bienestar de su sobrino. No puedo creer que Patricia fuera capaz de esto, le dijo a la detective Morales durante su entrevista formal. Confiaba en ella completamente. Ambos amamos a Tomás como a nuestro propio hijo. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las que menos conocemos, respondió Morales. La evidencia sugiere que esta conspiración comenzó meses antes de que Tomás viniera a vivir con ustedes. Su esposa y el señor Rivera estaban planeando esto antes incluso de que sus padres murieran. La implicación era asombrosa. Vicente sospechaba que Patty y Rivera eran oportunistas que se habían aprovechado de la tragedia de Tomás, pero la evidencia sugería algo mucho más siniestro. Habían estado esperando a que Miguel y Linda murieran, posicionándose para beneficiarse de la muerte del niño huérfano. El lunes trajo las primeras comparecencias ante el tribunal. Vicente asistió a ambas audiencias, sentado en la galería como cualquier otro familiar preocupado. Observó con fría satisfacción cómo Patty y Rivera eran llevados por separado, cada uno luciendo demacrado y desesperado después de su fin de semana en la cárcel. Durante la audiencia de vinculación de Patty, su abogado de oficio trató de argumentar a favor de la libertad bajo fianza, alegando que era una enfermera respetada sin antecedentes penales y fuertes lazos con la comunidad. Pero el fiscal presentó evidencia de sus preparativos de fuga y la gravedad de los cargos en su contra. La fianza fue denegada. La audiencia de Rivera fue igualmente dañina. El fiscal reveló que había estado bajo investigación de múltiples agencias por fraude de seguros y que el caso contra Tomás representaba un patrón de pólizas sospechosas que había aprobado. La solicitud de fianza de su abogado también fue denegada. Fuera del tribunal, Vicente fue abordado por un reportero del noticiero local. Señor Muñoz, ¿qué se siente saber que su esposa presuntamente estaba envenenando a su sobrino? Se siente como una pesadilla, respondió Vicente, con la voz cargada de aparente dolor. Confía a Tomás la vida de Patricia. No puedo imaginar cómo alguien podría lastimar a un niño inocente que ya había perdido tanto. La entrevista salió al aire esa noche, reforzando la imagen de Vicente como otra víctima de la conspiración. La historia ganó atención nacional, un niño en duelo envenenado lentamente por su cuidadora mientras ella y su amante esperaban cobrar el dinero del seguro. La opinión pública fue abrumadoramente comprensiva con Vicente y Tomás, mientras que la condena de Patty y Rivera fue rápida y despiadada. Durante las siguientes semanas, surgieron más detalles durante los procedimientos legales. La fiscalía reveló que Patty había estado administrando insulina a Tomás durante más de un mes, escalando cuidadosamente las dosis para simular un deterioro natural. Rivera la había ayudado a estructurar la póliza de seguro para maximizar el pago mientras minimizaba las sospechas. Pero la evidencia más dañina provino de sus propias conversaciones grabadas, las traiciones mutuas y las acusaciones que Vicente había orquestado durante su llamada policial falsa. Tanto Patty como Rivera habían hecho declaraciones que solo podían interpretarse como confesiones, y sus intentos de culparse mutuamente habían eliminado cualquier posibilidad de alegar inocencia. El equipo de defensa de Patty trató de argumentar que había sido manipulada por Rivera, que su experiencia en enfermería había sido explotada por un experto sofisticado en fraude de seguros. Pero la evidencia mostró que ella había sido una participante activa y dispuesta, alguien que había contratado la póliza antes de que Tomás viniera a vivir con ellos.
Los abogados de Rivera adoptaron el enfoque opuesto, alegando que Patty lo había seducido para el esquema, utilizando su relación romántica para manipularlo y que aprobara una póliza fraudulenta. Pero los registros financieros mostraron que él se había beneficiado significativamente de pólizas cuestionables similares en el pasado, sugiriendo un patrón de comportamiento criminal. La cobertura mediática se intensificó a medida que se acercaban los juicios. La historia de Tomás se convirtió en un símbolo de peligro infantil y fraude de seguros, mientras que Vicente era retratado como un tutor heroico que había salvado a su sobrino de una muerte segura. Las solicitudes de entrevistas llovieron, pero Vicente las rechazó todas, alegando que quería centrarse en la recuperación y curación de Tomás. En privado, sin embargo, Vicente ya estaba planeando la siguiente fase de su vida. Había liquidado la mayoría de sus activos compartidos antes del arresto de Patty, asegurando que su defensa legal estuviera mal financiada. También había iniciado el proceso para adoptar a Tomás oficialmente, eliminando cualquier conexión legal restante entre el niño y su intento de asesina. Más importante aún, había comenzado una nueva empresa comercial, una firma de consultoría de seguridad que se especializaba en protección personal y evaluación de amenazas. Su reputación como alguien que había descubierto y detenido una conspiración contra su propia familia sería invaluable para atraer clientes que necesitaban una protección similar. A medida que se acercaban las fechas del juicio, Vicente reflexionó sobre lo que había logrado. Había salvado la vida de Tomás, destruido a 2 personas que habían planeado asesinar a un niño por dinero, y se había posicionado para beneficiarse de la experiencia. Había demostrado que la traición siempre conllevaría un precio, y que él era capaz de cobrar ese precio con precisión quirúrgica. El acto final de justicia estaba a punto de comenzar, y Vicente estaría allí para ver a sus enemigos enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Capítulo 9. Justicia servida. Los juicios comenzaron 6 meses después de los arrestos, con Patty y Rivera siendo procesados por separado para evitar cualquier coordinación en sus defensas. Vicente asistió todos los días, sentado en la primera fila de la galería, interpretando el papel del esposo afligido y tutor protector. El juicio de Patty fue primero. Su abogado defensor, abrumado por la evidencia y trabajando con recursos limitados debido a las cuidadosas maniobras financieras de Vicente, trató de pintarla como una víctima de la manipulación de Rivera. Pero el caso de la fiscalía fue devastador. Presentaron las imágenes de vigilancia que mostraban a Patty administrando insulina a Tomás, las grabaciones de audio de sus conversaciones con Rivera sobre la póliza de seguro y los registros financieros que probaban que ella había contratado la póliza antes de que Tomás viniera a vivir con ellos. Lo más dañino de todo fueron sus propias palabras durante la confrontación en la casa de Rivera, grabadas por el equipo de vigilancia de Vicente. Cuando esto termine, cuando Tomás se haya ido, tendremos 10 millones de pesos y nadie a quien rendir cuentas. El fiscal reprodujo la voz de Patty ante el jurado. Estas no son las palabras de alguien siendo manipulado. Estas son las palabras de alguien planeando el asesinato de un niño de 8 años. Tomás testificó a través de circuito cerrado de televisión. Su inocencia y vulnerabilidad proporcionaron un marcado contraste con la crueldad calculadora de los acusados. Describió sentirse enfermo después de tomar sus vitaminas, el extraño sabor en su boca y la forma en que se sentía con sueño y confundido. La tía Patty dijo que las vitaminas me harían grande y fuerte como el tío Chente, le dijo Tomás al tribunal, su pequeña voz resonando claramente a través de la sala. Pero me hacían sentir mal en su lugar. Vicente fue llamado como testigo de la fiscalía y su testimonio fue magistral. Describió sus crecientes preocupaciones sobre la salud de Tomás, su decisión de instalar cámaras de vigilancia para monitorear el cuidado del niño y su conmoción al descubrir la traición de su esposa. Confiaba en Patricia completamente, dijo, con la voz quebrándose convincentemente. Ella era una enfermera registrada, una cuidadora profesional. Nunca imaginé que pudiera lastimar a un niño que ya lo había perdido todo. Cuando el abogado de Patty lo interrogó, tratando de sugerir que Vicente podría haber sabido sobre la póliza de seguro, su respuesta fue devastadora. Si hubiera sabido que mi esposa planeaba asesinar a mi sobrino por dinero, la habría entregado a la policía de inmediato. Ninguna cantidad de dinero vale la vida de un niño. El jurado deliberó por menos de 3 horas antes de devolver veredictos de culpabilidad en todos los cargos, tentativa de homicidio, conspiración, fraude de seguros y puesta en peligro de un menor. La sentencia de Patty fue programada para el mes siguiente. El juicio de Rivera siguió un patrón similar, pero con un elemento adicional de desesperación.
Su abogado había tratado de negociar un acuerdo de culpabilidad, pero la fiscalía, respaldada por la indignación pública y la evidencia abrumadora, se negó a considerar nada menos que la responsabilidad total. La evidencia contra Rivera fue igualmente condenatoria. Los registros financieros mostraron que se había beneficiado de pólizas de seguro sospechosas durante años, sugiriendo que el caso de Tomás era parte de un patrón más grande de fraude. Los registros de correo electrónico revelaron que había investigado el momento de los pagos de seguros por muertes infantiles y las condiciones médicas que activarían los beneficios máximos. Lo más dañino fueron las conversaciones grabadas donde discutía acelerar la línea de tiempo para la muerte de Tomás y su conocimiento detallado de cómo se podía usar la insulina para causar insuficiencia orgánica gradual en un niño. Cuando Rivera subió al estrado en su propia defensa, su abogado trató de retratarlo como alguien que había sido seducido hacia el esquema por la experiencia médica y la manipulación romántica de Patty. Pero bajo el interrogatorio, el fiscal demolió esta narrativa. Señor Rivera, usted es un investigador de seguros con 15 años de experiencia. Le está diciendo a este jurado que no reconoció las señales de fraude de seguros cuando aprobó una póliza de 10 millones de pesos para un niño cuyos padres acababan de morir. Patricia me convenció de que era legítima. Y cuando hizo preguntas específicas sobre pólizas que pagarían el doble por muertes causadas por condiciones médicas naturales, ¿eso no levantó ninguna bandera roja? Dijo que solo estaba siendo minuciosa. Señor Rivera, ¿cuántas pólizas legítimas ha aprobado donde el beneficiario investigó las circunstancias específicas que maximizarían el pago antes de que la parte asegurada estuviera bajo su custodia? Rivera no tuvo respuesta. Su condena fue incluso más rápida que la de Patty. El jurado deliberó por solo 2 horas antes de encontrarlo culpable de todos los cargos. Las audiencias de sentencia se llevaron a cabo el mismo día, creando un espectáculo mediático que atrajo la atención nacional. Vicente preparó una declaración de impacto de la víctima que fue tanto desgarradora como condenatoria. Tomás Muñoz tiene 8 años, comenzó, con la voz firme pero llena de emoción controlada. Ya había perdido a sus padres en un trágico accidente cuando vino a vivir con nosotros. Confió en los adultos en su vida para protegerlo, cuidarlo y ayudarlo a sanar de su trauma. En cambio, mi esposa y su cómplice lo vieron como una oportunidad de lucro. Planearon su muerte antes de que él siquiera se mudara a nuestra casa. Contrataron una póliza de seguro sobre su vida y luego comenzaron a envenenarlo lentamente, documentando su deterioro para respaldar su eventual reclamo. Hizo una pausa, mirando directamente a los acusados. Tomás llevará las cicatrices de esta traición por el resto de su vida. Confió en su tía para que lo cuidara y ella le dio veneno. Confió en el sistema para que lo protegiera y un investigador de seguros trató de beneficiarse de su muerte. Pido a este tribunal que imponga la sentencia máxima permitida por la ley. Estos acusados no mostraron piedad con un niño inocente. No merecen ninguna a cambio. La jueza Herrera, una mujer severa con 30 años en el estrado, estaba claramente conmovida por la declaración de Vicente y disgustada por los crímenes de los acusados. Su sentencia fue rápida y despiadada. Patricia Muñoz recibió 25 años de prisión por tentativa de homicidio, con sentencias adicionales por conspiración y fraude que se cumplirían simultáneamente. No sería elegible para libertad condicional por al menos 20 años. Daniel Rivera recibió 22 años de prisión con restricciones similares. Además, se le ordenó pagar restitución a la compañía de seguros y enfrentaba cargos federales por fraude que podrían agregar años adicionales a su sentencia. Mientras los acusados eran llevados esposados, Vicente sintió una profunda sensación de culminación. Las personas que habían planeado asesinar a Tomás por dinero pasarían el resto de sus vidas productivas en prisión. Se había hecho justicia y el precio de la traición se había pagado en su totalidad. Fuera del tribunal, Vicente fue abordado por reporteros que buscaban comentarios sobre las sentencias. Su respuesta fue mesurada y apropiada. Ninguna sentencia puede deshacer el daño que se le hizo a Tomás. Pero espero que estas condenas envíen un mensaje de que los niños serán protegidos y que aquellos que se aprovechan de los inocentes enfrentarán todas las consecuencias de sus acciones. Esa noche, Vicente regresó a casa para encontrar a Tomás jugando en el patio trasero, riendo y corriendo con la energía de un niño sano de 8 años. La recuperación del niño había sido completa una vez que el envenenamiento por insulina se detuvo, y con la terapia adecuada, también estaba comenzando a sanar del trauma psicológico. Tío Vicente.
gritó Tomás, corriendo hacia él con una gran sonrisa. La señora Hernández me enseñó a lanzar una bola curva. ¿Quieres ver? Mientras Vicente jugaba a la pelota con su sobrino bajo la luz tenue del atardecer, reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta este punto. Había descubierto la traición en su propia casa, planeado y ejecutado una campaña de guerra psicológica contra sus enemigos, y visto cómo se hacía justicia con aquellos que habían planeado asesinar a un niño inocente. Algunos podrían cuestionar sus métodos, pero, Vicente bufó, él no sentía remordimiento alguno. Había protegido al inocente y castigado al culpable. Había demostrado que la traición siempre conllevaría un precio y que él era capaz de cobrar esa deuda con intereses. Lo más importante era que Tomás estaba a salvo, sano y empezando a recuperarse. El niño crecería sabiendo que su tío había movido cielo y tierra para protegerlo, sabría que se puede confiar plenamente en algunas personas en este mundo y que la justicia siempre prevalecería al final. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Tomás deslizó su mano en la de Vicente. «Tío Vicente, ¿vamos a estar bien ahora?» Vicente apretó suavemente la mano del niño. «Sí, soldado. Vamos a estar muy bien». El juego había terminado. Se había hecho justicia. Y Vicente Muñoz había demostrado que algunas traiciones nunca podrían ser perdonadas, pero siempre podrían ser castigadas.